Bienvenido a nuestra fiesta de repaso Bajo del Mar. Antes de comenzar, vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias porque durante esta serie hemos podido aprender acerca de ti. Gracias por todo lo que nos has enseñado. En el nombre de Jesús, amén. Comencemos. ¿Sabes? Las tortugas bebés, cuando nacen, deciden salir y seguir al mar. A pesar de que haya muchos peligros alrededor, ellos siguen al mar porque saben que allí estarán mejor. ¿Sabes? Tú y yo también debemos seguir a Jesús a pesar de las circunstancias, a pesar de que sea muy difícil. Así que vamos a recordarlo con nuestro canto He decidido seguir a Cristo. ¿Sabías que Dios puso algunos hechos científicos en la Biblia miles de años antes de que fueran descubiertos por los seres humanos? Por ejemplo, la Biblia dice que la Tierra es redonda, pero muchos años antes la gente pensaba que la Tierra era plana, incluso los científicos. Hoy sabemos que la Tierra es redonda. También las personas creían hace mucho tiempo que la tierra estaba sostenida por algo, pero la Biblia dice que la tierra está sostenida de la nada. ¿Sabes? También la Biblia dice que la tierra tuvo un principio, pero mucha gente ha pensado que la tierra siempre ha existido, que no ha tenido un principio. Dios lo sabe todo, incluso las cosas que las personas aún no han descubierto. ¿Sabes? Las personas ahora usan la Biblia para hacer nuevos descubrimientos. De hecho, esto fue lo que hizo Matthew Maury. Matthew Maury fue un marinero que vivió hace más de 100 años. Él amaba la Biblia. Él creía que la Biblia es la palabra de Dios. Incluso él leyó las cosas maravillosas que nosotros hemos aprendido acerca de Jesús y de Pedro. ¿Crees que él se emocionó cuando leyó la historia cuando Pedro y Jesús navegaron en el mar? Yo creo que sí, yo creo que él se emocionó mucho por esto. Matthew Maury le dijo a mucha gente que podían descubrir muchas cosas tan solo leyendo la Biblia. Porque Dios lo sabe todo. Dios sabe todo acerca de todo. De hecho, Dios sabe todo acerca de ti. Él te creó, Él te ama. De hecho, hay muchos animales, miles de millones de animales que habitan en los océanos. Y Dios sabe exactamente lo que están haciendo ellos ahora, en estos momentos, porque Dios los creó, porque Dios los hizo. La Biblia dice en Nehemías 1:6 de la siguiente manera. Escucha, dice así: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas las cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Lo notas?
Dios te hizo, pero no solamente Dios te hizo, Él también te ama. Tú no puedes lograr que Dios te ame más. De hecho, no puedes hacerlo, porque Dios es bueno y Dios es perfecto. Y tú quizá intentes ser lo más bueno que puedas ser, pero jamás podrás llegar a ser tan bueno como Dios. Pero Él eligió darte su amor. Y aunque tú no lo mereces, ni yo tampoco lo merezco, pero Dios lo decidió así. Y Dios quiere que tú lo conozcas. De hecho, tú puedes conocerlo cada día más. Matthew Maury, él conoció mejor a Dios porque leía su palabra. Y no solamente eso, sino que también conocía a Dios a través de la creación, por todo lo que él veía a su alrededor. Dios lo hizo bueno para inventar y descubrir cosas. De hecho, el descubrimiento más grande que hizo Maury, él jamás lo olvidó. Matthew Maury, él recordaba mucho tiempo atrás, cuando sus padres hablaban sobre lo maravilloso que fue cuando ellos fueron perseguidos, pero tuvieron que escapar porque ellos eran perseguidos por su fe. Ellos migraron hacia los Estados Unidos, donde ellos ahora podían adorar a Dios con completa libertad. Matthew creció adorando a Dios con su familia. Su hermano y sus hermanas escucharon mucho acerca de Dios, alababan a Dios, leían la Biblia. De hecho, Matthew Maury memorizó muchos versículos de la Biblia. ¿Tú puedes recordar algún versículo de la Biblia? Si puedes recordar algún versículo de la Biblia, aquellos que hayas memorizado, pon tus manos sobre la cabeza. Muy bien, seguramente tú recuerdas muchos. Y de las cosas que Matthew Maury, él aprendía, él escuchó que su padre les enseñó acerca de el pecado y también de Jesús. Eso ayudó a Matthew Maury a hacer el descubrimiento más importante de su vida. Él descubrió que necesitaba un Salvador para que lo salvara del pecado. Tú también necesitas un Salvador porque has pecado. Sí, naciste con el deseo de pecar, de hacer las cosas que Dios ha dicho que no debes hacer. El pecado siempre es malo para ti y también para todos los que están a tu alrededor. Por ejemplo, cuando molestas a tu maestro y, lastimas a tu maestro, pero también lastimas a tus demás compañeros porque por todas las interrupciones que tú estás haciendo, no pueden aprender lo que está diciendo el maestro. Y tú también eres lastimado porque tú no vas a poder aprender lo que tú necesitas saber. También cuando tus padres te dan comida y tú no la quieres comer, estás lastimando a tus padres. Y también cuando ellos te envían a dormir y tú no quieres ir a dormir, no quieres ir a acostarte, estás lastimando a tus padres, pero también te estás lastimando tú porque el descanso y el alimento son muy importantes para tu crecimiento. El pecado puede parecer divertido por un tiempo, pero siempre está dañándote, siempre es malo para ti. De hecho, lastima a todas las personas que están a tu alrededor y sabes, el pecado no es bueno. De hecho, nosotros podemos leer en la Biblia lo que dice acerca del pecado. Dice así, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. El pecado no solamente te lastima a ti ahora, sino que el pecado te mantiene separado de Dios, te mantiene lejos de Dios para siempre. Así que no solamente el pecado te causa daño ahora, como te dije, sino que además te provoca la muerte eterna. Y es por eso que tú necesitas a un Salvador, necesitas a alguien que te salve. Fue por eso que Dios envió a su Hijo el Señor Jesús. Él fue
perfecto. Él nunca pecó. De hecho, Él no podía pecar. Y sabes, Él cuando murió en la cruz, Él tomó tu castigo. Él derramó su sangre. Él fue muerto para que tú pudieras ya no estar lejos de Dios, para que ahora tú pudieras tener una vida con Dios. Él murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Esta es una excelente noticia y la podemos ver aquí en la Biblia, en su palabra, cuando dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Te das cuenta? Jesús murió en la cruz y al tercer día Jesús volvió a vivir. Y ahora Jesús está en el cielo gobernando como el Rey del universo. Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día para ser tu Salvador, porque tú necesitabas un Salvador del pecado. Matthew hizo ese descubrimiento. Él necesitaba un Salvador del pecado. No sabemos a qué edad Matthew creyó en Jesús como su Salvador del pecado, pero estoy seguro que jamás olvidó las cosas que él aprendió de niño. Cuando Matthew Maury llegó a la edad de 19 años, él se convirtió en un marinero de la Marina de los Estados Unidos. Él quería aprender todo lo que se refiere al mar, a los océanos, al viento. Él quería saberlo todo. Matthew aprendió muchas cosas acerca del mar. Él hizo algunos registros de todo lo que iba aprendiendo. Y bueno, él planeaba ser marinero por el resto de su vida. Pero ocurrió algo muy triste. Él tuvo un accidente y ya no pudo estar en el mar. Entonces, Matthew Maury pasó mucho tiempo estudiando. Él decidió estudiar todo lo que había aprendido, a tomar los registros, las bitácoras, los cuadernos y las anotaciones que él había hecho. Y él no pudo olvidar un versículo que está en la Biblia, en el Salmo 8, versículo 8. La segunda parte sobre todo, pero dice así Salmo 8:8. Las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Él leyó que en la Biblia estaba escrito acerca de los senderos del mar, es decir, los caminos del mar. Entonces la Biblia hablaba acerca de los caminos del mar. Él ya había descubierto acerca de cómo funcionaban los vientos y los océanos. Ahora él quería descubrir algo nuevo. Él quería descubrir cuáles eran esos caminos del mar de los que la Biblia había hablado. Pero, ¿cómo comenzó a hacerlo? Él creía que la Biblia es la palabra de Dios, que la Biblia era cierta. Entonces él quería descubrir esto, porque él sabía que todo era verdad, incluso los pasajes de la Biblia que hablan acerca de la ciencia. ¿Pero qué es la ciencia? El funcionamiento que Dios puso en las cosas que Él creó. Y Él quería descubrir todo esto. Matthew Maury, él confió en todo lo que dice la palabra de Dios. Y no solamente confió en ella, sino que también Matthew Maury decidió seguirla. Si tú has creído en Jesús como tu Salvador del pecado, Dios quiere que también sigas su palabra. ¿Pero qué es seguir la palabra de Dios? Seguirla significa que aprendes lo que la Biblia dice y entonces decides vivir conforme a lo que tú sabes que es verdad, lo que la Biblia dice que es verdad. La Biblia dice en su palabra que seamos hacedores de su palabra. Dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Cuando leas la Biblia, pídele a Dios que te muestre aquellas cosas que tú debes creer y las cosas que tú también debes hacer.
porque cuando nosotros leemos la Biblia, es importante que la leamos y aprendamos, pero no solamente para saber más cosas acerca de la Biblia, sino para que nosotros vivamos de acuerdo a lo que está escrito en ella. Por ejemplo, cuando tú lees en la Biblia que debes hacer todas las cosas sin quejarte, entonces, ¿qué te imaginas tú que debes hacer? Por supuesto, hacer las cosas sin quejarte. O como cuando alguien te dice que tú no importas, pero la Biblia dice, con amor eterno te he amado. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a creer? A veces escucharás que la gente no está de acuerdo con la Biblia, pero tú debes recordar que la Biblia es la palabra de Dios que es cierta y que porque está escrito y es de Dios, entonces es correcto, porque Dios lo sabe todo y Él sabe todo acerca de todo. Puedes confiar en Dios y en su palabra como Matthew Maury. Matthew Maury, él decidió confiar en Dios y en su palabra y estaba determinado a descubrir cuáles eran los caminos del mar. Él sabía que si podía descubrir esto, él ayudaría a muchos marineros y también salvaría muchas vidas porque los marineros podrían llevar con seguridad a sus tripulantes. Entonces él decidió hacerlo. Él quiso hacerlo, pero ¿cómo comenzaría este trabajo? Bueno, lo primero que él hizo fue tomar los cuadernos, las bitácoras de los capitanes que ya habían navegado antes. Entonces, tomó el registro de los lugares por los caminos por donde ellos ya habían registrado allí, también acerca de los vientos y acerca de los océanos. Entonces él comenzó a hacer un mapa. Comenzó a hacer un mapa tomando estos tres elementos, los registros de los marineros, los vientos y los océanos. Pero Matthew Maury hizo algo más. Él tomó unas botellas y les puso el peso suficiente para que pudieran flotar sobre la superficie del mar. Entonces las llenó, pero también puso una nota allí para que cualquiera que encontrara estas botellas le dijera cómo, cuándo y dónde encontraron esas botellas. Y entonces, tiempo después, cuando el tiempo pasó y le empezaron a regresar la información de las botellas, Matthew Maury supo por dónde habían estado todas estas botellas y entonces así con el tiempo Matthew comenzó a descubrir y llegó al descubrimiento de las corrientes oceánicas. ¿Te das cuenta? Matthew Maury descubrió los caminos del mar de los que habla la Biblia. Así, ahora estos descubrimientos han servido actualmente a las personas que siguen navegando. Esto ha traído muchos beneficios, mucha gente ha ahorrado mucho dinero y mucho tiempo gracias a los descubrimientos que hizo Matthew Maury. Matthew Maury, él decidió creer en la palabra de Dios, aunque muchas personas pensaban que él era un tonto. Dios quiere que tú creas en la palabra de Dios. ¿Crees que la palabra de Dios es verdadera? Bueno, ¿sabes? La Biblia dice que se escribió para que nosotros pudiéramos creer en Jesús como nuestro Salvador y entonces tener una vida nueva con Dios. Mira, escucha lo que dice la Biblia en San Juan 20:31. Dice así: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Creer en Jesús significa que estás de acuerdo, que has pecado y que necesitas un Salvador. Que tú no puedes salvarte por ti mismo y es por eso que necesitas que alguien te salve. Entonces, reconoces que Jesús murió en la cruz por ti. Y Él resucitó para que entonces tú ya no estés más alejado de Dios, sino que tú ahora puedas tener una vida con Dios. Y cuando esto pasa, cuando tú crees en Jesús,
quien murió y resucitó para perdonarte de tu pecado, entonces a partir de allí tú comienzas a tener una vida con Dios. Una vida con Dios que comienza ahora y dura para siempre. Tú entonces podrás tener la seguridad de que Dios está contigo y Él te va a ayudar día a día a conocerlo más, a descubrir en su palabra todo lo que Él quiere que tú sepas y cómo puedes tú tomar las mejores decisiones en tu vida. Así que tú creerás en el Señor Jesucristo hoy y serás salvo de tu pecado. El mar es maravilloso. Tiene diferentes criaturas hermosas y maravillosas, grandes y pequeñas. Pero sabes, Dios las creó a ellas. Y Él es más maravilloso y más grande que cualquier cosa porque Él lo creó. Y sabes, nosotros también podemos cantar acerca de que Dios es maravilloso. Así que vamos a cantar juntos. Maravilloso es Cristo, maravilloso es Cristo, maravilloso es Cristo, Cristo mi Señor, me perdonó, me transformó, me dice que me ama, pues por mí su vida dio. Maravilloso es Cristo, ven a Él. Maravilloso es Cristo, maravilloso es Cristo, maravilloso es Cristo, Cristo mi Señor, me perdonó, me transformó, me dice que me ama, pues por mí su vida dio. Maravilloso es Cristo, ven a Él. Chicos, llegó el momento de jugar y ver qué tanto recuerdas de cada lección que vimos durante esta serie. ¿Están listos? Comenzamos a jugar. Muy bien, en la parte de arriba va a aparecer el título de la lección. En el otro extremo aparecerá nuestra pregunta. Y antes de decir la respuesta, tú debes elegir cuál de estos 3 animalitos tú escoges. Si tú dices la respuesta correcta, entonces los animalitos desaparecerán y tú vas a observar cuántos puntos ganaste. ¿Listos? Empezamos con la lección número 1. Pedro se encuentra con Jesús. Pregunta número 1. ¿Por qué Juan llamó a Jesús el Cordero de Dios? Porque Jesús dio su vida como sacrificio por los pecados del mundo. Segunda pregunta. ¿A quién le dijo Andrés primero que Jesús era el Mesías? A su hermano Simón. Muy bien, ahora nuestra tercera pregunta. ¿Cuál fue el nuevo nombre que Jesús le dio a Simón y qué significa este nombre? Pedro, significa roca. ¡Excelente! ¿Anotaste los puntos que llevas? Vamos con la lección número 2. Pedro camina sobre el agua con Jesús. Empezamos nuestra primera pregunta. Recuerda elegir uno de estos 3 animalitos antes de decir tu respuesta, ¿eh? Al principio, ¿qué pensaron los discípulos que se les acercaba en el agua? ¡Un fantasma! Sí, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué hizo Pedro cuando vio a Jesús caminando sobre el agua? Pidió venir a Jesús y comenzó a caminar sobre el agua también. Muy bien, vamos con la última pregunta. ¿Qué pasó cuando Pedro dejó de mirar a Jesús?
comenzó a hundirse. ¿Cuántos puntos ganaste? Súmalos a tus puntos anteriores. Vamos con la lección número 3. La negación y restauración de Pedro. Pregunta número 1. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro que le sorprendió? Que lo negaría 3 veces. Pregunta número 2. ¿Cómo se sintió Pedro después de darse cuenta de que había negado a Jesús 3 veces? Muy triste y arrepentido. Vamos por la tercera pregunta. No olvides elegir uno de estos 3 para ver cuántos puntos ganas. Después de haber resucitado, Jesús le preguntó a Pedro 3 veces. ¿Qué le preguntó a Pedro? ¿Me amas? Así es. Ahora recuerda sumar tus puntos y vamos por la lección número 4. El título es Pedro aprende que el Evangelio es para todos. Pregunta número 1. ¿Qué pensaron Pedro y los otros judíos acerca de los gentiles? Que eran demasiado diferentes o pecadores y que no merecían escuchar el Evangelio. ¿Cuántos puntos llevas hasta ahora? ¡Ay, sí! ¡Muy bien! Entonces vamos a continuar con la pregunta número 2. ¿Qué le enseñó Dios a Pedro a través de la visión de los animales en la tela de lino? Dios ama a todas las personas por igual. Dios quiere que toda persona escuche el Evangelio. Muy bien, tercera pregunta y última de esta lección. Elige el animalito que tú desees para ver cuántos puntos ganas. ¿Qué hicieron Cornelio y sus amigos y también sus familiares cuando escucharon las buenas nuevas de que Jesús murió por ellos? Creyeron en Jesús. Muy bien, anota los puntos y velos sumando. Vamos por nuestra última lección, lección 5, Pedro y Rode. Pregunta número 1. Recuerda elegir uno de estos animalitos. ¿Qué hizo el rey Herodes para asegurarse de que Pedro no pudiera escapar de la prisión? Puso guardias en la puerta de la prisión y también otros encadenados a Pedro. Pregunta número 2. ¿Qué fue lo único que los amigos de Pedro pudieron hacer para ayudarlo? Orar. Así es, muy bien. Vamos por nuestra última pregunta. ¿Por qué Dios puede responder un no o espera cuando oras? Porque tiene un plan mejor para ti. ¡Excelente! ¡Felicidades! Haz la suma de todos tus puntos. Ha llegado el momento de hacer el repaso de nuestros versículos. Durante todas estas clases hemos visto varios versículos, así es que vamos a repasarlo juntos. Pero aprovechando que tenemos hoy un tema acerca del mar aquí atrás, ¿qué les parece si lo hacemos como si estuviéramos ahí? A mí me gusta mucho el mar y yo sé que algunos de ustedes también. ¿Y qué hacen? Una de las cosas que hacemos cuando vamos al mar: nadamos, exactamente. Así es que vamos a decir 2 de Pedro 3:18 con movimientos de nado. Pero si yo hago un nado rápido, como diríamos el versículo, rápido, exacto. Y si yo lo hago lento, como diríamos nuestro versículo, lento, ¿verdad? Ustedes son súper inteligentes. Así es que, ¿están listos para hacer el repaso? Vamos a decirlo lento.
Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Segunda de Pedro 3:18. Ahora vamos a decirlo rápido, a nadar. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Segunda de Pedro 3:18. ¡Excelente! Lo han hecho muy bien. Ahora vamos a hacer el repaso de otros 2 versículos. Y para eso yo les voy a dar pistas. Los 2 versículos que vamos a repasar son Segunda de Corintios 5:17 y Primera de Pedro 5:7. Entonces tienes que estar muy atento a todas las pistas y descubrir a cuál de los 2 versículos me estoy refiriendo. Y una vez que lo descubramos, lo repetimos juntos. ¿Estás listo? ¿Listos para la primera pista? Muy bien. Piensen, ¿en qué versículo está la palabra ansiedad? Ansiedad es como cuando te preocupas mucho. ¿En qué versículo? Exacto, Primera de Pedro 5:7. Entonces vamos a decirlo todos juntos. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5:7. ¡Excelente! Vamos con la segunda pista. ¿En qué versículo habla de que tú y yo somos nuevas criaturas si estamos en Cristo? Segunda de Corintios 5:17. Y vamos a decirlo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Más pistas. La tercera pista, este versículo nos habla de que las cosas viejas de nuestra vida anterior, antes de Jesús, ya quedaron atrás. ¿Qué versículo es? Muy bien, Segunda de Corintios 5:17, ¿lo decimos juntos? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Última pista. ¡Qué emoción! Estas pistas están interesantes. Y este versículo habla de que Dios tiene cuidado de ti y de mí. ¿Cuál es? Exactamente, Primera de Pedro 5:7. Digámoslo juntos. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5:7. Han hecho un increíble repaso. ¡Qué emoción que podemos jugar juntos! El mar tiene miles y miles y miles de litros de agua. Es enorme. ¿Te imaginas a alguien que te ame tanto como el agua del mar? Pues Dios te ama mucho más que esto. El amor de Dios por ti es tan grande que ni siquiera se puede medir. Es muy grande. Dios te ama mucho y podemos recordarlo con nuestro canto Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, poderoso y fuerte, no hay nada que no pueda hacer. Cuán grande es Dios, poderoso y fuerte, no hay nada que no pueda hacer. Los montes son de Él, los ríos son de Él, también las estrellas son de Él. Cuán grande es Dios, poderoso y fuerte, no hay nada que no pueda hacer. Cuán grande es su amor, y me lo mostró cuando a Cristo su Hijo envió. Cuán grande es su amor, y me lo mostró cuando a Cristo su Hijo envió. Por mí Él murió y resucitó, del cielo Él me llevará. Cuán grande es su amor, y me lo mostró cuando a Cristo su Hijo envió. ¡Qué bueno que estuviste con nosotros! ¿Cuántos puntos ganaste? ¡Felicidades! ¡Muy bien! No olvides suscribirte y compartir este video con tus amigos. ¡Nos vemos!